¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 6 de marzo del año 2025, de cumbre en cumbre, tiro porque me toca, de tanto verse los gobernantes europeos o acaban teniéndose un cariño infinito, querida Georgia, queridísimo Víctor Orbán, o en una de estas terminan estacazos en alguna de estas cumbres. Hay de todo o sea, hay unos que se caen mejor que otros entre ellos, es verdad. Hay unos que sintonizan más que otros. Casi todos son de derechas, eso también es verdad, porque en esta cumbre de hoy, por ejemplo, que es Consejo Europeo, sea jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, la abrumadora mayoría de gobernantes son conservadores. Y más que van a ser cuando el primer ministro de Alemania, ya amortajado Olaf Scholz, deje su silla a este nuevo que se llama Merz, que lo arrolló en las elecciones, y aquí en el PSOE, aquí en España, ha elevado a los altares al señor Merz como prototipo de señor de derechas, pero muy moderado y muy europeísta, porque no quiere pactar con la ultraderecha germano-trumpista. Bebe los vientos el PSOE por la derecha alemana, resignado a no poder beber ya nada a la salud de la socialdemocracia alemana naufragada en las últimas elecciones generales. Pedro Sánchez como especie en peligro de extinción, gobernante europeo de izquierdas. Es como la grulla de Coronilla Roja o el lémur de Madagascar. En peligro, que ya casi no hay, en peligro de extinción. Ya casi no hay. Protéjanmelo, ¿a quién? A Sánchez, dice el electorado de izquierdas, señora, protéjanmelo. Y dicen los críticos, dicen, pues si se extinguen los gobiernos de izquierdas en la Unión Europea, por algo será. Por algo será. Tan de derechas ya casi todos los gobiernos europeos, tan fachosfera, ¿no? ¿Qué fue, por cierto, de la fachosfera? ¿En qué ya no se usa esto? ¿Qué fue de la máquina del fango? ¿Qué fue de la batalla sin cuartel contra los bulos? En fin, ¿qué fue del aniversario de la muerte de Franco? En fin, tantas cosas que se han... Bueno, menos preguntas, que esto es un sermón, y más certezas, dirá usted. Pues tiene razón. Certeza, que hoy se ven otra vez Macron, Meloni, Donald Tusk, el polaco, la señora von der Leyen, por supuesto, la presidenta de la Comisión, Costa, que es el presidente del Consejo Europeo, y se ven en formato Consejo Europeo. O sea, aquí no cabe el británico, porque se fueron los británicos, se fueron. El Brexit. Se fueron cuando parecía que eran los ingleses los que veían a la Unión Europea como un estorbo, ¿eh? Todavía no se había destapado Donald Trump como torpedero en esa materia. Pues hoy se ven otra vez, hoy se ven con pleno al 27, los 27 gobiernos, o sea que está también el húngaro, que es el más trumpista de los gobernantes europeos, trumpista y putinista, que en estos tiempos ya viene a ser una misma cosa, ¿no? Trumpista y putinista. Ahí tenemos la prueba española de que ya vienen a ser una misma cosa, que es Santiago Abascal, el líder del partido trump-putinista español, antes llamado Vox. Anoche Macron invitó a cenar al submarino, o sea, a Orbán. ¿Para qué? Pues en el empeño de hacerle un exorcismo en el Elíseo, ¿no? Sal del cuerpo de Orbán, Putin. Sal del cuerpo de Orbán, J.D. Vance, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Quizá Macron usó una bandera de la Unión Europea a modo de crucifijo, a ver si así convertía el europeísmo al señor Orbán, ¿no? La bandera europea, un poco como hizo Borrell en la manifestación del 8 de octubre en Barcelona, año 17, ¿se acuerdan? Que exhibió la bandera europea, la bandera de la Unión Europea, como antídoto a los Puigdemont y los Oriol Junqueras, o sea, al nacionalismo excluyente que detesta la igualdad y exalta la diferencia. Bueno, Macron anoche tuvo el mismo éxito con Orbán que tuvo en el despacho Oval con Donald Trump, cuando fue allí a compartir apretones de manos y sonrisas con el presidente de los Estados Unidos. Tuvo poco éxito, digamos, que se sepa, ya veremos hoy cómo discurre el Consejo, en esta labor de evangelización europeísta, pero al menos sí tuvo el detalle el presidente Macron de dirigirse antes a la opinión pública francesa, cosa que nuestro presidente de gobierno pues aún no ha tenido tiempo para hacer, para anticipar que hoy en el Consejo Europeo se van a dar ya pasos muy concretos, pasos importantes sobre el incremento de la defensa europea, o sea, el incremento de la inversión, del gasto, del presupuesto. Y también para anunciar a los franceses que Francia, o sea, el gobierno de Macron, abre el debate sobre la utilización de su armamento nuclear, el francés, no para bombardear a nadie, se entiende, pero sí para utilizarlo como elemento de disuasión, o sea, para disuadir a Rusia de invadir más países y sobre todo de usar el suyo, que también lo tiene. Armamento nuclear, o sea, el paraguas del armamento francés para proteger al resto de los países aliados. Respondiendo al llamamiento histórico del futuro canciller alemán, he decidido abrir el debate estratégico sobre la protección mediante la disuasión de nuestros aliados en el continente europeo. Macron sigue trabajándose el papel de primera figura del continente europeo, aspira a ese papel o a esa condición, aspira a ser la referencia europea, mientras Francia la gobierna un poco a trompicones también, porque
le duran bien poco los primeros ministros, ¿no? Y los demás gobernantes europeos pues hacen números y tejen alianzas para ver cómo se paga la inversión militar extraordinaria para vacunarnos contra el coronavirus ruso, que es un poco la amenaza que tenemos ahora, 5 años después del coronavirus aquel que vino de China. Pero digamos que las vías que se están explorando o en las que se está pensando para conseguir fondos extraordinarios pues son un poco las mismas que se pensaron ya en la pandemia, ¿no? Aquí el asunto es cuánto cargamos a la deuda mancomunada y cuánto asume cada una de las naciones o cada uno de los estados por su cuenta. Y el presidente del Gobierno de España, señor Sánchez, tiene intención de comparecer ante el Parlamento de nuestro país para hablar de todo esto tras el Consejo Europeo, pero no el de esta semana, sino el del día 20, que hay otro, el 20 de marzo. O sea que con suerte la comparecencia presidencial pues se producirá en la última semana del mes de marzo, o sea, ya por el 25, por el 26. Oye, sin prisa, sin prisas. Total, se ahora está ocupado el Parlamento español con la Operación Cataluña y los atentados de las Ramblas del año 2017. A ver si consiguen de una vez que Mariano Rajoy dimita. ¿Le valió la pena todo lo que hizo por acción o por omisión? Sobre todo omisión, que es su estilo. Sí me valió la pena, señor Rufián, porque paré una declaración de independencia con la ley y con la Constitución. Le veré en un tribunal, señor presidente. Hayamos tenido que llegar a esa situación por la actuación irresponsable de algunas personas como usted, señor Rufián. Bueno, habrá que reconocer a los grupos de izquierda del Parlamento, habrá que reconocerles que siguen siendo más eficaces haciendo oposición a Mariano Rajoy, a Rufián, Yone Belarra, Gerardo Pisarello, ahí en el Ministerio del Tiempo, siguen siendo más eficaces en eso que en justificar el pacto migratorio del PSOE con Junts, o sea, lo que tenemos ahora esta semana, ¿no? Ayer hicieron lo que pudieron estos temibles interrogadores de la Comisión de Investigación para arrancarle a Mariano Rajoy la confesión de que él estaba en el ajo de la actuación Villareja para desacreditar o debilitar a líderes independentistas, ¿no? Intentaron arrancarle esa confesión, pero es verdad que Rajoy hizo lo que mejor sabe hacer, que es hacerse el loco, no saber nada, ¿no? Hacer bromas y eso. Hasta que se cansó de las bromas y se puso un poco enfadado con el socialista que le preguntaban. Bueno, o sea, Rajoy con esto de la Operación Cataluña, y no es que no se dé por aludido, es que no se da siquiera por concernido. Dice, él era el presidente, pero ayer dijo, pero entonces yo tenía que saber lo que hacían 100.000 policías y Sánchez no tiene que saber lo que hace Ábalos. Igual sería bueno que todos supieran todo. Sánchez lo de Ábalos y usted lo que hacía su ministro del Interior y todo. Bueno, que fue hermoso escuchar a Gabriel Rufián invocando ayer, como hemos oído, la ley, los tribunales, la justicia, reprochándole a Rajoy que esté imputado en Andorra, diciéndole ya nos veremos en los tribunales. Fue hermoso, porque, teniendo en cuenta que su partido, que es Esquerra Republicana, tiene como líder a un condenado por corrupción. Teniendo en cuenta que él mismo, con Marta Rovira, fue señalado ya por Puigdemont como instigador beligerante de la proclamación de independencia en octubre del 17, cuando estábamos en aquello de gobierno central le sugería a Puigdemont elecciones anticipadas. Puigdemont estaba ahí el hombre en la duda, ¿qué hago? ¿Ser o no ser? ¿Convoco elecciones o proclamo la independencia? Entonces ahí estaban Marta Rovira, Gabriel Rufián, traidor, te llamaremos traidor, que si las 155 monedas de las que ayer se acordaba malamente Rajoy. Digo que esta es la paradoja de la semana, ¿no? La paradoja de la semana es que a quienes llevaron a Cataluña y a las instituciones catalanas a su peor crisis desde el regreso de Tarradellas están marcando ahora el paso al gobierno central en política migratoria y en la condonación de deuda. Son los mismos, Junqueras y Puigdemont. Ahora que la Caixa ha anunciado que regresa, que devuelve o vuelve a llevar su sede principal a Barcelona, pues no está de más recordar qué pasó en el año 17, es verdad. En el año 17 lo que ocurrió es que las empresas catalanas, empezando por la Caixa, el Banco Sabadell, en fin, el Grupo Planeta, muchas empresas catalanas, pues vieron que la situación, en fin, era de una gran inseguridad jurídica. Y entonces decidieron llevarse la sede a cualquier otro lugar de España donde pudieran seguir funcionando con seguridad jurídica. 7 años después, 7 años y pico después, con un gobierno de Salvador Illa, la situación es completamente distinta, es verdad. Es que gobierna Salvador Illa en Cataluña. Esto lo recordamos todas las mañanas aquí por no vaya a parecer que el que gobierna sigue siendo Puigdemont. No, el presidente de la Generalitat es Salvador Illa, que es del PSC, eso es.
Bueno, entonces, a diferencia de hace 7 años, que es cuando se fueron muchas empresas catalanas por la inseguridad jurídica que había generado el gobierno independentista de Junqueras y Puigdemont, pues 7 años y pico después regresan porque la seguridad jurídica ya está garantizada y porque la estabilidad política también lo está, gracias a que perdieron el poder. Junqueras y Puigdemont. Perdieron el poder, perdieron las elecciones, pero siguen ahí, los dos. Esto no cambia. Esto no cambia. Dices, naturalmente que perdieron el poder, si no, ¿de qué criterio Caixa iba a estar anunciando que regresa a Cataluña o a Barcelona? Bueno, como además estoy seguro de que todos los directivos de Criteria Caixa se manejan perfectamente en catalán, no hay riesgo alguno de que Míriam Nogueras considere su residencia en Barcelona como un riesgo a la identidad nacional catalana. Ya se sabe que para el puigdemonismo los inmigrantes se están comiendo el catalán como los habitantes de Springfield se comían, según Trump, las mascotas. Menos mal que la señora Nogueras está decidida a conseguir que quien no hable catalán tenga que quedarse fuera de Cataluña, pero por el bien de esa persona, de ese inmigrante. Esto no es fobia, es humanismo. Que una nación que tiene una lengua propia exija que si quieres construir una vida aquí, conozcas la lengua oficial del Estado. Como se entere de que el entrenador del Barça, nos lo recordaba ayer Félix José Casillas, como se entere la señora Nogueras de que el entrenador del Barça da las ruedas de prensa en inglés, aquí arde Troya. O no, porque siempre será mejor que las dé en inglés a que las diera en español. Que aunque sea lengua oficial de Cataluña y lengua materna de una infinidad de catalanes, la señora Nogueras solo la usa cuando la entrevistan en televisión española, donde Junts tiene poltrona propia en el Consejo de Administración, la cuota. Y donde todavía no ha exigido Junts que los presentadores de los programas, Televisión Española, la 1, tengan que llevar pinganillo para que ella pueda expresarse en la lengua, como ha dicho, del Estado catalán. La lengua del Estado catalán. Ella vive en una realidad alternativa, digamos. O falsa. O fake, o bulo, como usted lo quiera llamar. Bueno, lo más interesante de estos últimos días ha sido el empeño de quienes defienden el pacto con Junts por tranquilizarnos a todos, recordándonos que Junts no gobierna en Cataluña, ¿no? Dice, Junts no gobierna, Junts no gobierna, Junts no gobierna. Que es un estribillo que en realidad deja en evidencia a quien lo entona. Entónelo usted de nuevo, Pisarello. La Generalitat de Cataluña está gobernada por el Partido Socialista de Cataluña, que Junts no gobierna, no solamente no gobierna Cataluña, sino que no es mayoritario en este momento en Cataluña. Esto es, bueno, pues es interesante porque se está admitiendo que se ha pactado la Delegación de Competencias Migratorias con aquellos que, estos mismos que lo han firmado, esperan que jamás puedan ejercer las competencias migratorias. Que no, que Junts no gobierna, o sea que ellos no las van a poder ejercer las competencias. ¿Pero con quién las ha pactado usted? Con ellos. Pues entonces debería darle igual quién gobierna Cataluña, ¿no? Si es bueno, la delegación de competencias, ¿qué más da? Que gobierne Junts, que gobierne el PSD, que gobierne quien sea. Y fíjate, pero mejor que no las ejerzan estos. Pisarello y Yolanda Díaz abrazaban anteayer el pacto. Y ayer debió ser cuando se lo leyó Sumar y, sorpresa, de repente la sofoquina. Y dice, si resulta que ahí se plantea la inmigración como una amenaza a la cohesión de la sociedad catalana. Es una caída del guindo a cámara lenta, escucha. Es que de repente se compre, ni que sea parcialmente, el marco de Silvia Orriols, que es un marco nativista, que es un marco que habla de un peligro demográfico, que es un marco que coloca de repente la inmigración como una amenaza, ¿no? O que casi podría entrar, si se exagerara un poquito más, en la conservación de la pureza. Nativista, la conservación de la pureza. Podría haber añadido, Elisabeth Duval dice, la teoría del gran reemplazo. Esto cuando lo usa Trump, pues todo el mundo se echa a temblar, pero cuando lo sugiere Puigdemont, pues no. O sea, Pachi López, por ejemplo, ha dicho que está cómodo. No solo se le ve cómodo, se le ve esponjado con esta proposición de ley que, por supuesto, le han redactado a Pachi López. Rufián. A Rufián tampoco le incomoda, dice, aunque sea Junts, pero bueno, no le incomoda lo suficiente al menos como para ponerlo en evidencia, porque ese esfuerzo lo reserva para M. Rajoy. Y ayer, pues esta otra escena impagable, Rufián invocando a Jordi Pujol, evasor fiscal de derechas y muy amante de la pureza, como fuente de autoridad. Yo lo que le diría a Junts es que se acuerde de Pujol. Hago mía una frase de Pujol y soy un poco sospechoso. Catalán es quien vive y trabaja en Cataluña. Catalán es quien vive y trabaja en Cataluña. Pues mal asunto porque acabamos de borrar como catalán a Puigdemont, que ni vive ni trabaja en Cataluña. Vive por voluntad propia en Bélgica y trabajar pues tampoco es que se mate trabajando. Catalán es quien vive y trabaja en Cataluña. Pues mal asunto porque acabas de negarle la condición de catalán a Marta Rovira, que en algo trabajará, pero ha elegido vivir en Suiza. Carlos Alsina, en Onda Cero.